Hola a todos, yo soy Camilo Aravena, soy el coordinador de Abarca SCP. De continuación, en la presente cápsula, lo que haremos será una inducción al dibujo geométrico. Los materiales que voy a utilizar van a ser en este caso hojas de bloc. También voy a utilizar un lápiz HB. También voy a utilizar un portaminas de punta 09. Y nada más que para destacar, en esta cápsula voy a utilizar un lápiz rojo. La goma es algo que no vamos a utilizar. ¿Por qué? Porque al momento de no utilizar goma, nos vemos forzados a realizar una línea recta o una línea curva de la mejor manera posible sin tener la opción de poder volver a hacerla. Es decir, esa especie de presión que vamos a tener nos va a ayudar a dibujar de mejor manera. Para comenzar a dibujar, voy a utilizar mi lápiz portamina porque es el lápiz más fino que tengo, el lápiz que puede hacer la línea más tenue. Y luego, para resaltar la línea, voy a utilizar mi lápiz HB. Voy a comenzar y la primera figura que voy a hacer va a ser un cubo. ¿Por qué el cubo? Porque el cubo es una figura geométrica que sirve para dibujar mediante adición o sustracción de material casi cualquier objeto. Voy a comenzar y voy a trazar una línea, y paralelo a esa línea voy a trazar una segunda línea. Paralelo quiere decir que son líneas que no se intersectan, pero que tienen el mismo recorrido o la misma orientación. Voy a trazar otra línea y paralelo a esa línea voy a trazar una cuarta línea. Tengo una cara de mi cubo y ahora lo que voy a hacer es realizar la segunda cara utilizando la misma ley, es decir, utilizando líneas paralelas. Por supuesto que si tengo alguna línea que no quedó como yo desee, puedo volver a corregirla. En este caso, aquí tengo un pequeño error y voy a corregirlo. Cuando haya terminado de dibujar mi cubo, lo que voy a hacer es tomar mi lápiz HB y voy a volver a repasar las líneas que son las líneas correctas. Para que entendamos entonces cuál es el principio de un cubo, vamos a tener en consideración, por ejemplo, que esta línea es paralela a esa línea, al igual que como esa línea es paralela a esta línea. Esa línea, por ejemplo, también va a ser paralela a esa línea, y por supuesto que estas líneas van a ser todas también paralelas entre sí. Esa y esa, por ejemplo. Al igual que esta, esa y esta de acá también van a ser paralelas. ¿Ok? Esa es la manera correcta de concebir un cubo. Ahora lo que voy a hacer va a ser otro cubo en esta zona para poder explicar cómo se obtiene una circunferencia a partir de un cubo. Una vez que terminé de dibujar mi segundo cubo, lo que voy a hacer va a ser líneas medias, también paralelas a esas líneas, por ejemplo, en una proyección hacia ese sentido.
Voy a hacer puntos medios que me sirvan de guía. Luego de haber trazado los puntos medios y haber hecho una cuadrícula en cada una de las caras del cubo, puedo comenzar a trazar circunferencias. La primera circunferencia que voy a trazar va a ser en esta cara y la voy a trazar también, por supuesto, con el lápiz portamina 09. Voy a trazar un cuarto de la circunferencia en uno de los segmentos y luego una ley que se va a repetir, que este segmento va a ser igual al segmento opuesto. Es decir, esa circunferencia debería ser igual en este sentido. Ahora, la circunferencia en este segmento va a ser igual al cuarto de circunferencia de este segmento. Voy a repasar esa circunferencia. Entendamos entonces, ese cuarto de circunferencia va a ser igual a ese cuarto de circunferencia, al igual que ese cuarto de circunferencia va a ser igual a ese cuarto de circunferencia. Voy a repetir la operación en esta cara. Entonces tenemos esa circunferencia que va a ser igual a esa circunferencia y esa circunferencia que va a ser igual a esa circunferencia. El último paso que voy a repetir en este caso va a ser una nueva circunferencia en esta cara. Y como ya sabemos entonces, ese cuarto de circunferencia es igual a ese cuarto y ese cuarto de circunferencia es igual a este cuarto. Bien, luego de haber terminado esta parte, vamos a pasar a la siguiente. Lo que vamos a entender en este punto va a ser el concepto del valor de línea. Lo primero que voy a hacer va a ser dibujar un nuevo cubo. Como ya sabemos entonces, estoy utilizando dos lápices, uno de trazado suave y ahora voy a utilizar el lápiz HB para repasar mi dibujo y hacer una distinción entre la línea tenue, que es nada más que para proyectar la imagen, y luego para confirmar el dibujo que estoy haciendo voy a utilizar mi lápiz HB o cualquier lápiz más grueso. Luego de haber dibujado o redibujado mi cubo con un lápiz de mayor intensidad, lo que vamos a hacer es entender la diferencia entre el valor de línea y lo que se conoce como el achurado. El achurado es una técnica que sirve para darle la sensación de 3D a un objeto mediante el trazado de líneas que dan el efecto de sombra. Para entender esto, vamos a imaginarnos que en esta zona existe un foco de luz. En este caso lo voy a representar con un pequeño sol que por supuesto va a emitir luz en ese sentido. Y que por lo tanto va a producir que en esta cara de mi cubo se produzca una sombra de alta intensidad. ¿Cómo se hace el achurado?
realizando líneas o pequeños segmentos de líneas que van a hacer distintos ángulos. Por ejemplo, nosotros en este caso vamos a utilizar 3 grados de achurado. Dependiendo de la dificultad de dibujo que vamos a hacer, se utilizan más o menos grados de achurado. En este caso vamos a hacer 3 grados. Voy a utilizar un achurado en ángulo que va a ser el grado 1. Voy a utilizar también un achurado vertical que va a ser el grado 2. Y también voy a utilizar el achurado en forma horizontal que va a ser el de grado 3. Entonces lo que voy a hacer, entendiendo que hay un foco de luz en ese costado y la sombra se va a producir en esta cara del objeto, voy a comenzar a achurar la cara utilizando el grado número 1. Habiendo dibujado el grado número 1 de achurado y sabiendo que esa es la cara más oscura, voy a también utilizar el achurado número 2 en un sentido vertical. Luego voy a hacer un achurado de grado 1 en la siguiente cara, solamente el grado 1 porque la cara en donde va a haber mayor oscuridad, como ya sabemos, es en la cara de este lado. Voy a aplicar el achurado número 1 en esta cara. Y luego, para terminar, vamos a proyectar una sombra en ese sentido. También utilizando la regla que ya conocemos, que esa cara o esa línea debe ser paralela a esta línea. Como ya sabemos, la sombra que va a producir el objeto va a ser la más oscura, entonces voy a utilizar los 3 grados de achurado. Voy a hacer primero el achurado en ángulo, luego el achurado vertical y luego el horizontal. Así entonces hemos aplicado los 3 diferentes grados de achurado que nosotros estamos utilizando. Como ya sabemos, es muy importante recordar, dependiendo de la complejidad del dibujo, voy a utilizar más o menos grados. En este caso utilicé 2 grados para la cara de este sector, utilicé solo 1 grado para ese sector y los 3 grados para la mayor sombra, que es la que produce el objeto. Como ya se los había mencionado, a partir de un cubo yo podría concebir otras formas mediante la adición o sustracción de material. En este caso voy a hacer otro cubo para realizar un cilindro. Tengo predibujado mi cubo y lo que voy a hacer en este punto es asignar puntos en las secciones medias para luego así poder proyectar líneas que me van a servir para poder dibujar mis circunferencias. Habiendo predibujado mi cubo con los segmentos, puedo entonces comenzar a dibujar las circunferencias que me van a permitir concebir mi cilindro. Para eso voy a utilizar el cuadrante de esta parte más un cuadrante oculto, y esta es la parte de abajo del cubo. Voy a hacer primero mis circunferencias. Y luego en la parte superior, que es la parte oculta, yo voy a hacer un trazado también de líneas imaginarias.
Tengo entonces un cilindro que obtuve a partir de un cubo utilizando las circunferencias que vimos en la primera parte. También apliqué circunferencias en una cara oculta del cubo. ¿Cómo puedo hacer esto sin confundirme las líneas? Como ya sabemos, utilizando un lápiz tenue y luego para resaltar mi lápiz HB de punta más gruesa. Vamos a volver a aplicar un achurado utilizando los mismos 3 grados que utilizamos en la primera figura, esta vez imaginando que una fuente de luz afecta al objeto desde este sentido. Ahora lo que voy a hacer va a ser volver a dibujar un cubo y a partir del cubo voy a dibujar una figura un poco más compleja. Entonces, como podemos ver, desde un cubo también podemos obtener figuras como un cono o un cilindro y dependiendo de la suma o resta de más objetos en cualquiera de sus sentidos podemos ir dibujando objetos mucho más complejos. Para finalizar, voy a volver a utilizar la técnica del achurado para achurar esta figura. Y bien, este sería el resultado de las técnicas que hemos conocido hasta el momento. Hice un cubo, a partir del cubo hice circunferencias, que en este caso me sirvieron para proyectar un cono, y luego apliqué las técnicas de achurado que ya vimos hace unos momentos. Espero que les haya servido. Vamos a dar por finalizada la presente cápsula. Como siempre, si tienen alguna duda o idea, pueden escribirme directamente a mi correo. Nos vemos en una siguiente oportunidad.